La diabetes es una de las enfermedades crónicas más importantes a nivel mundial. En 2020, tras la llegada del COVID-19, la diabetes se posicionó como una de las principales comorbilidades, impactando aún más en la salud de los pacientes que viven con ella. Un conocimiento actualizado y manejo oportuno nos permitirá mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Laboratorios Silanes y la Federación Mexicana de Diabetes, comprometidos con la educación médica continua, trae para ti Diabetes, del paciente al experto. Abordaje inicial del paciente con cetoacidosis diabética y COVID-19. Laboratorios Silanes les da la más cordial bienvenida a un capítulo más de Diabetes, del paciente al experto. Soy la doctora Ailín González Montiel, responsable médico del área de metabolismo de Laboratorios Silanes. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Adolfo Chávez Negrete, especialista en medicina interna, presidente del Comité Normativo Nacional de Medicina General, director de Educación e Investigación del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI, jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital de Cardiología del Centro Nacional Médico Siglo XXI del IMSS y coordinador para la formación de investigadores del IMSS. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias a ustedes por su solicitud y sobre todo por presentar este caso tan importante para la comunidad médica. Doctor Adolfo, la cetoacidosis diabética es una condición cada vez más frecuente en nuestra población mexicana. En la actualidad, lidiar con ella y la presencia de COVID-19 es un gran reto en prevención y tratamiento de nuestros pacientes. ¿Podría comentarnos un caso clínico real? ¿Cómo lo vive un paciente? Por supuesto, vamos a presentarles a ustedes un caso real que viene con el problema de COVID y además de una comorbilidad muy frecuente en nuestro país, que es la diabetes. Se presenta un hombre de 73 años con hipertensión y diabetes que llama a su médico general para informarle que ha tenido fiebre de 38.3 grados centígrados y tos seca durante los últimos 2 días. Su preocupación es que su nieto le visitó una semana antes y resultó positivo para la prueba de COVID. El paciente toma medicamentos para su hipertensión arterial que consisten en losartán 100 miligramos una vez al día y para su diabetes metformina 850 miligramos 2 veces al día y dapaglifosina, un inhibidor de transportador sodio para el riñón, cómo debe ser evaluado y saber si tiene COVID-19. Los coronavirus suelen causar síntomas de resfriado común. Sin embargo, 2 betacoronavirus y el SARS-CoV-1 y el coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente, MERS-CoV, puede causar neumonía grave e insuficiencia respiratoria y muerte. A finales del 2019 se informó la infección con un nuevo beta-coronavirus posteriormente llamado SARS-CoV-2 en personas que habían estado expuestas en un mercado de mariscos en Wuhan, China. Desde entonces se ha propagado rápidamente el virus, lo que ha provocado una pandemia mundial del COVID-19. Con la presentación de este caso clínico, discutiremos el diagnóstico y el manejo de COVID-19 en pacientes con diabetes e hipertensión, así como la prevención y asociación de la cetoacidosis diabética en estos casos. La sospecha diagnóstica de un paciente con COVID-19 tiene una variedad de manifestaciones clínicas que incluyen tos, fiebre, malestar general, mialgias, síntomas gastrointestinales y con frecuencia anosmia. La evaluación y el manejo de COVID-19 depende de la gravedad de la enfermedad. Los pacientes con enfermedad leve generalmente se recuperan en el hogar. Sin embargo, los pacientes con COVID-19 moderado o severo deben ser referidos y hospitalizados para observación y apoyo en caso necesario. Los coronavirus son virus ARN que se dividen en 4 géneros. Se sabe que los alfa coronavirus y beta coronavirus infectan a los seres humanos. SARS-CoV-2 está relacionado con los coronavirus del murciélago, mientras que el SARS-CoV-1 es el virus que causa el síndrome respiratorio agudo severo. Similar al SARS-CoV-1, el SARS-CoV-2 ingresa a las células humanas a través de receptores específicos de la enzima convertidora de angiotensina.
Tiene además el ARN polimerasa y proteasas dependientes de ARN, que son el blanco de vacunas y algunos medicamentos que están ahora bajo investigación. El diagnóstico de COVID-19 generalmente se basa en la detección del virus mediante la prueba de cadena de polimerasa reversa, conocida como PCR, por medio de un hisopo nasofaríngeo. La prueba rápida de anticuerpos puede dar algunos resultados de tamizaje, pero tienen varias interpretaciones que deberemos analizar por separado. El paciente refirió haber tenido contacto una semana antes con un familiar sospechoso de COVID. ¿Cómo debemos abordarlo? El SARS-CoV-2 se transmite principalmente de persona a persona a través de gotitas de vías respiratorias que generalmente se liberan cuando una persona infectada habla, tose, estornuda o canta. Debido a que las gotas generalmente caen dentro de unos pocos metros, la probabilidad de transmisión disminuye si las personas permanecen separadas al menos de 2 metros. Y en áreas abiertas será más difícilmente que estén al alcance de la infección. Se ha demostrado que la transmisión se facilita en actividades en lugares cerrados o procedimientos invasivos como la intubación y que pueden permanecer en aerosoles durante más de 3 horas. Se ha detectado ARN del SARS-CoV-2 en sangre y heces, aunque este medio de transmisión no se ha documentado hasta la fecha. El SARS-CoV-2 puede persistir en cartón, plástico, acero inoxidable durante días. Como resultado, la contaminación de superficies inanimadas puede desempeñar un papel en la transmisión. Un desafío importante para contener la propagación del SARS-CoV-2 es que las personas presintomáticas puedan ser infectantes. Informes recientes sugieren que los pacientes pueden ser infecciosos 1 a 3 días antes del inicio de los síntomas y que hasta el 40 y 50% de los casos pueden atribuirse a esta transmisión de persona a persona asintomáticas. Justo antes o poco después del inicio de los síntomas, los pacientes tienen niveles elevados virales nasofaríngeos que luego caen en el transcurso de las semanas sin que hasta el momento se haya dado un seguimiento puntual a este punto. Las manifestaciones clínicas son importantes para decidir el manejo del paciente. El periodo medio de incubación desde la exposición hasta el inicio de los síntomas es de aproximadamente 4 a 5 días y hasta el 97.5% de los pacientes sintomáticos presentarán síntomas dentro de los 4 a 11 días posterior a la infección. Los síntomas pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, malestar y mialgias. Algunos pacientes tienen síntomas gastrointestinales que incluyen anorexia, náuseas y diarrea. También se ha reportado anosmia y disgeusia. En algunas series de pacientes hospitalizados, la dificultad para respirar se desarrolló entre el 5º y el 8º día después del inicio de los síntomas. El paciente que se presenta ahora es un adulto mayor que refiere antecedentes de hipertensión y diabetes de larga evolución. Doctor Adolfo, ¿cómo influye la diabetes mellitus tipo 2 para la evolución de nuestros pacientes con COVID-19? ¿Cómo influiría en el caso que nos comenta? Los factores de riesgo para desarrollar complicaciones en pacientes que son portadores de COVID-19 incluyen, además de la edad, mayores de 65 años, tener antecedentes de diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica e incluso algunos medicamentos como los cotransportadores de sodio-glucosa SGLT2. Los pacientes con diabetes tienen peor pronóstico cuando se compara con aquellos pacientes con las mismas características clínicas pero sin diabetes. No sabemos todavía por qué específicamente los pacientes con algunas comorbilidades como diabetes e hipertensión arterial tienen peor pronóstico, pero esto ha sido demostrado estadísticamente a través del tiempo. La evolución del cuadro clínico del paciente fue ominosa. Tuvo que ser trasladado al servicio de urgencias del hospital más cercano, donde se le encontró consciente, orientado, con moderada dificultad respiratoria, una presión arterial de 130/90, frecuencia cardíaca de 100 latidos minuto y respiratoria de 22.
Su oxemia en ese momento fue de 88% al aire ambiente y su índice de masa corporal de 30. A la exploración física se le encontraron estertores finos en bases pulmonares sin otro hallazgo relevante. Se realizaron pruebas nasofaringeas para PCR y anticuerpos para COVID, así como exámenes de laboratorio y radiografía de tórax. Doctor Adolfo, abordando la respuesta clínica de nuestro paciente, ¿podría comentarnos también cuál es el valor que realmente tienen las pruebas rápidas en COVID-19 y la importancia que tienen estas en los pacientes con comorbilidades como son los pacientes con diabetes mellitus? La prueba conocida como rápida o determinación de anticuerpos circulantes evalúa la respuesta del huésped por la evaluación de los anticuerpos de la clase IgM e IgG contra el antígeno S del coronavirus. Sin embargo, su presencia depende de varios factores. Por ejemplo, cuando tenemos una respuesta positiva pero no tiene síntomas, significa que el paciente tuvo contacto con el virus, pero no necesariamente la enfermedad. Por otro lado, la elevación de anticuerpos neutralizantes se presenta posterior al día 3 o 4 de la exposición al virus y permanece elevada por un tiempo aún no especificado, porque no existe a la fecha una publicación de seguimiento a largo plazo. La respuesta de anticuerpos dependerá de la capacidad individual del huésped. La prueba positiva, que generalmente es cualitativa, solo explica la exposición, pero no explica suficientemente si el sujeto puede evitar el progreso de la enfermedad. Los pacientes con diabetes tienen una peor evolución, pero no tenemos un estudio comparativo entre la respuesta inmunológica del paciente con diabetes de aquel paciente con COVID y sin diabetes. Recibimos los resultados del laboratorio del paciente, que las muestras fueron tomadas durante la evolución en hospitalización. Resultó positivo a SARS-CoV-2 con elevación de anticuerpos de la clase IgG. Se reportaron 12.500 leucocitos con linfocitos totales de 400, teniendo una referencia de 800 a 1.200 normales. La glucosa fue de 275 miligramos decilitros con un bicarbonato de 18 miligramos decilitro y un pH de 7.28. PCR de 98 miligramos decilitro, siendo lo normal de 5 a 10 y un dímero D elevado. La radiografía de tórax mostró infiltrados basales bilaterales compatibles con COVID. Los hallazgos de laboratorio en pacientes hospitalizados pueden mostrar linfopenia y niveles elevados de dímero D, lactato deshidrogenasa, proteína C reactiva y ferritina. Un peor pronóstico puede observarse cuando hay leucocitosis con linfopenia, un tiempo prolongado de protrombina y niveles elevados de las enzimas hepáticas, lactato deshidrogenasa, dímero D y proteína C reactiva. Cuando hay sintomatología respiratoria, suele haber imágenes en la teleradiografía de tórax de consolidación y de vidrio esmerilado. ¿Cómo se puede identificar en medicina de primer contacto a nuestro paciente con cetoacidosis diabética? Esa es muy buena pregunta, porque el diagnóstico definitivo y claro para cetoacidosis diabética se requiere algunos estudios especiales. Por ejemplo, la determinación de cuerpos cetónicos, la elevación de la glucosa, el descenso del pH y del bicarbonato. No obstante, el paciente con cetoacidosis tiene algunas características clínicas que nos pueden hacerlo sospechar. Es un paciente con diabetes, con elevación de la glucosa, con cetoacidosis en el momento en que se manifiesta por un aliento a cetona, por una frecuencia respiratoria elevada y sobre todo con una glucosa más elevada de lo que el paciente había reportado en los últimos días. Con los resultados del laboratorio referidos, el paciente fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos para su adecuado manejo, que consistió en oxígeno por puntas nasales a 2 litros minuto, insulina en infusión, solución salina al 0.9%, acitromicina 500 miligramos cada 12 horas y dexametasona. Al paciente se le tomaron exámenes adicionales del laboratorio para normar el criterio de manejo subsecuente.
La evaluación y el manejo de un paciente con diabetes y COVID-19 se guía fundamentalmente por la gravedad de la enfermedad. Según los datos iniciales en China, el 81% de las personas con COVID-19 tenían una enfermedad leve a moderada, el 26% tenían antecedentes de hipertensión, 16% diabetes y de ellos el 10% tuvieron cetoacidosis y 15% obesidad. Es decir, tuvieron más frecuentemente cetoacidosis que el común denominador de los pacientes sin COVID. Si los hallazgos en la evaluación inicial sugieren enfermedad moderada o grave, o el paciente tiene factores de riesgo como diabetes, hipertensión o un índice de masa corporal por arriba de 30 kilogramos metro cuadrado, se justifica una estrecha monitorización de la progresión clínica, preferentemente en hospitalización. Los pacientes con enfermedad moderada pueden tener disnea, pero la saturación de oxígeno en la sangre suele ser menor al 90%. Debe considerarse la oxigenación por puntas nasales. Los pacientes diabéticos que presentan cetoacidosis deben tratarse con soluciones parenterales en forma adecuada